Sí. Todos y todas, seguimos con el panel de política social. Mi nombre es María Luisa Zeta, soy estudiante doctoral de Education Policy aquí en la Universidad de Harvard, y es un placer para mí moderar este espacio donde vamos a explorar la capacidad estatal y cómo el diseño e implementación de la política pública inciden en la efectividad y la eficacia de la misma. Vamos a conversar sobre los principales cuellos de botella en esta materia, así como los aprendizajes que nos pueden permitir reencauzar la política social en el país. Estamos súper felices de contar con un panel realmente de lujo. Nos acompañan Carolina Trivelli, que es magíster en Economía Agraria de Pennsylvania State University, economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos e investigadora asociada del Latin American Center for Rural Development. Fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social del 2011 al 2013, también es consejera del Consejo Fiscal y miembro de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza del INEI, miembro del directorio del Instituto Bicentenario, AFP Integra y Sanima, y es columnista del Comercio y Gestión. También nos acompaña Edgardo Cruzado, que es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Políticas Públicas y Desarrollo Territorial por la Universidad de Deusto y la Universidad de Palermo. Fue secretario de Descentralización, viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM del 2016 al 2021 y jefe del Gabinete de Asesores del MEF del 2021 al 2022. Actualmente es gerente de Froconamfe, que es un fondo ambiental privado formado por el Estado peruano, y profesor ordinario de la Universidad Católica. También nos acompaña Álvaro Gálvez, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, especializado en capacidad estatal para el desarrollo territorial y gobernanza. Es autor del libro El Estado Low Cost y cofundador de Estado Común, que es una plataforma que promueve el fortalecimiento de la administración pública. Es politólogo por la Universidad Católica del Perú, magíster en Administración Pública por Syracuse University y en Antropología y Desarrollo por London School of Economics. Actualmente investiga los impactos de la inteligencia artificial en contextos con capacidades institucionales limitadas. Invito a Carolina para que abra la conversación con una presentación. Hola, buenos días en esta gélida sala que nos ha tocado. A ver, lo que voy a presentarles, además de nosotros, que ya nos hemos presentado, a ver, tengo solo 10 minutos y quiero pasar como 5 puntos, entonces voy a tratar de correr. Lo primero es que nos encanta hablar de las políticas sociales como si fueran, generalmente decimos, los programas sociales, pero las políticas sociales son políticas, como mencionaba el panel anterior, recontra complejas, que necesitan mucha articulación, que necesitan mucha coordinación, porque buscan atender problemas complejos, resolver las necesidades del desarrollo infantil temprano o los paquetes mínimos de infraestructura que necesitan las personas para poder desarrollar su vida. Requiere no solamente un programa, una intervención, sino paquetes de intervenciones que van desde el sector salud hasta el sector vivienda y construcción, pasando por infraestructura, producción, etc. Lo segundo es que cuando tratamos de hablar de políticas sociales siempre pensamos salud, educación, programas sociales y ahí nos quedamos. Agua segura son fundamentales porque si no ninguna de los otros tres sectores puede operar, pero nunca mencionamos inclusión económica. Sin desarrollo económico, sin oportunidades económicas para las personas, las políticas sociales no logran generar tracción ni un cambio sustantivo ni universal. Las políticas de inclusión económica tienen que ser parte consustancial del desafío de las políticas sociales. Y necesitamos tener políticas nacionales explícitas, porque si no, el aterrizaje territorial de esos objetivos sociales termina siendo muy vacío. Sin embargo, lo que estamos viendo es que estos desafíos, al igual que decían en el panel anterior, van cambiando y vamos aprendiendo y la realidad va cambiando y exigiéndonos políticas sociales, no solamente en paquete, no solo articuladas, sino que se van adecuando a las necesidades de la población. Y no es un problema de plata, no es un problema de los recursos económicos,
En la última década el perfil de las demandas sociales ha cambiado de manera importante y en esa misma década hemos visto que los presupuestos del sector educación, del sector salud y del MIS han crecido sustantivamente y lo que vemos son muchos peores resultados que antes. Solo para mostrarles muy rapidito, esta es la pobreza monetaria. La historia del Perú es un súper éxito, ¿no? Hasta la pandemia, donde dimos un salto y no pudimos retomar la senda de reducción de pobreza. Claro, la brecha urbano-rural, que es la línea de más abajo y la de más arriba, se han ido cerrando por las razones equivocadas, ¿no? No porque la pobreza rural logramos resolverla, sino porque la pobreza urbana subió mucho. Y entonces ahí salen estas grandes conclusiones. El problema hoy día es la pobreza urbana, tenemos que concentrarnos en la pobreza urbana. Bueno, sí, 70% de las personas en situación de pobreza en el Perú viven en una ciudad hoy día, en particular en Lima. Pero eso no hace que podamos descuidar la pobreza rural, esa es la pobreza extrema. Y lo que nos muestra esta gráfica es que la pobreza extrema rural se ha disparado después de la pandemia, y eso lo que refleja es que quienes estaban ya en la peor situación de mayor pobreza han visto empeorada su condición. Este grupo, 16% de los pobladores rurales, hoy día por definición pasan hambre, ¿no? Y entonces ahí tenemos un problema de los más pobres de los pobres, que también tenemos que atender. Entonces sí, 70% de las personas en situación de pobreza viven en zona urbana, pero 50 o 60% de las personas en pobreza extrema siguen en el mundo rural, donde solo vive 20% de la población. Pero además hay distintas formas de mirar la pobreza. Siempre pensamos en la pobreza monetaria, porque es la medida oficial del Perú, pero si uno superpone medidas de pobreza multidimensional, de pobreza monetaria y de pobreza subjetiva, que son medidas que se pueden calcular con los datos que hay en el Perú, uno encuentra que hay muchas personas que enfrentan distintas formas de pobreza y que hay un 20% que es la superposición de pobreza multidimensional y monetaria. Esto es la nueva medida que ha, por ejemplo, adoptado Chile, y es que va a seguir eso que llaman ellos pobreza severa, ¿no? Y eso es un grupo demasiado grande para un país como el Perú, 20% en esa situación de dos condiciones de pobreza simultánea. Pero cuando miramos esta superposición en el territorio, vemos que no podemos asumir que esta situación es la misma para todo el Perú. En cada una de las regiones la pobreza más importante puede ser la multidimensional, pero en otros la monetaria. Y el mejor ejemplo es Madre de Dios. En Madre de Dios la pobreza monetaria es muy bajita, la gente tiene dinero en el bolsillo que le permite consumir lo mínimo, pero los niveles de pobreza multidimensional son enormes. No hay seguridad, no hay agua segura, no hay servicios adecuados en un hospital, no hay condiciones de vida adecuadas. Entonces, no es la misma política la que se necesita para un entorno con estas tremendas divergencias entre distintas pobrezas que lo que se encuentra en otras regiones. Pero además, nos hemos quedado estancados, no podemos reducir la anemia, que es un problema que afecta a buena parte de los niños peruanos, y habiendo sido un caso de éxito en reducción de desnutrición crónica infantil, nos hemos quedado estancados hace años en un 12% que no es tampoco lo adecuado, ¿no? No logramos bajar más, a pesar de que somos un ejemplo mundial de cómo logramos reducir la pobreza. Uy, nos están Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando uno mira la historia reciente de las políticas sociales en el Perú, hemos pasado de ser un ejemplo latinoamericano, un ejemplo mundial de crecimiento inclusivo, porque con el crecimiento en realidad se logró no solamente el efecto directo de más oportunidades para todos, sino que se permitió acompañar ese crecimiento con un esfuerzo de políticas públicas que ayudaron a los más pobres a conectarse con esas oportunidades y se generó esta súper buena trayectoria. Y de repente, también somos un ejemplo global de cómo logramos reducir desnutrición crónica infantil, cómo logramos hacer programas de inclusión económica para los más pobres. Y de pronto viene la pandemia, viene la inflación posterior a la pandemia, la lenta recuperación de los mercados laborales y ya nos quedamos a la cola de la región, ¿no? En
Todos los países de América Latina, salvo 4, han logrado ya recuperar los niveles de pobreza que tenían antes de la pandemia o incluso reducirlos. Los únicos 4 países que no lo han logrado son Argentina, por obvias razones, Honduras, Colombia por 1 puntito y el Perú por 7 puntos. ¿No? Inadmisible, ¿no? El Perú ha crecido estos últimos años ¿y por qué pasó esto? Porque no nos adecuamos, porque seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes y haciéndolo un poquito peorcito, porque no leímos el cambio en la situación y sobre todo porque a nadie le importó. Y esto tiene una consecuencia muy grave y es que lo que le hemos dicho a los peruanos en los últimos 5 o 8 años es que el problema de las personas en situación de pobreza es un problema de los pobres. El problema de los chicos que van a una escuela que no tienen la infraestructura adecuada es un problema de ellos, la verdad. Y el problema del que no haya insulina en los hospitales es un problema que tienen que resolver pues, las personas que no encuentran insulina en el hospital, tienen que ir a la farmacia y comprar insulina. Y ese es un cambio de relación del Estado con la ciudadanía tremendamente preocupante, porque los problemas sociales, las brechas sociales, los desafíos sociales no se resuelven uno a uno, se resuelven colectivamente. Y que hayan personas en el Perú, casi 27, van a salir las cifras de pobreza en un par de semanas, habrá bajado un poquito, pero digamos que 1/4 de los peruanos enfrente a una situación de pobreza no es un problema de ese 25% de los peruanos, es un problema de todos. Nos afecta a todos, nos cuesta a todos y nos resta posibilidades de crecer y desarrollarnos. Esta idea de que el Estado es residual en el mundo de las políticas sociales es totalmente equivocada. Las condiciones mínimas que el Estado tiene que garantizarle a los ciudadanos en el Perú son muy mínimas. Un peruano, por el solo hecho de nacer peruano, solo tiene garantizadas 3 cosas en el Perú. Un DNI, acceso a la educación pública, primaria, gratuita, con profesor, libros y a veces alimentación escolar, y el SIS, el Seguro Integral de Salud, que básicamente sirve bastante bien para los temas de salud materno-neonatal, nada más. Todo lo demás, que la Constitución dice que tenemos derecho, ¿no? Depende de lo que uno pueda lograr por sí solo, ¿no? Tenemos un Estado demasiado residual que no está comprometido con ofrecer un conjunto de garantías mínimas que le permitan a las personas subsistir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para retomar una senda de desarrollo social que acompañe las cifras de crecimiento, que se beneficie, que pueda aprovechar al máximo situaciones económicas no tan peores como las que enfrenta el Perú hoy día? Y es que lo que necesitamos es retomar un conjunto de cosas, pero que tienen que pasar todas a la vez. Lo primero es que necesitamos que este vuelva a ser un tema. La política social, los desafíos sociales han salido de la agenda de la discusión política hace años. Esto no es un tema del cual habla el presidente o la presidenta, ni el presidente del Congreso. No es un tema relevante en el discurso. Tampoco es un tema prioritario en las políticas. Entonces, si no hay un compromiso político al más alto nivel, de que sienta que tiene que rendir cuenta, que tiene que comprometerse a algunos avances en temas de desarrollo social, es bastante difícil lograr que el aparato que tiene que coordinar, que tiene que hacer todas las cosas difíciles, lo haga. Lo segundo es que necesitamos un discurso renovado y compartido. Compartido no de que tengamos un súper buen paper que diga cuáles son las características de los pobres o mida las brechas sociales, sino que comprometa a la población, ¿no? en una apuesta colectiva. Hace años, cuando la pobreza caía dramáticamente, la desnutrición crónica caía dramáticamente, era fantástico ver a los empresarios peruanos cuando iban a los InPerú y decían, y hemos reducido la pobreza en 20 puntos y la anemia, como un orgullo. Ahora ninguno de ellos diría, no, y no estamos logrando reducir la pobreza. Ya eso salió de su narrativa, entonces necesitamos volver a comprometernos con estos temas. Tercero, necesitamos una nueva batería de políticas nacionales articuladas alrededor de cumplir y atender estos desafíos sociales. Y hoy día no las tenemos. La última política de
Desarrollo e Inclusión Social es del 2022 y más o menos que repetía la anterior, cambiándole unos adornitos. Eso ya no coincide con el diagnóstico y no hemos logrado generar una nueva visión de por dónde atender los desafíos sociales. Pero además, el Perú ha sido bueno probando instrumental para ejecutar políticas articuladas y coordinadas, ¿no? Para temas de desarrollo productivo como las mesas, para temas de acción articulada entre los sectores sociales para reducir desnutrición crónica infantil, para generar paquetes de infraestructura. El Perú tiene una buena batería y experiencia en eso. Sin embargo, los hemos abandonado y necesitamos retomar el uso de esos instrumentos que nos permitieron atender desafíos sociales en décadas pasadas. Pero además requerimos volver a dejarle espacio a los actores locales, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, que con una guía clara de una política nacional, con un compromiso basado en un diagnóstico adecuado, poder hacer innovación que permita adaptar las políticas sociales en todos estos sectores a las condiciones de cada territorio. Y en eso somos muy malos, ¿no? Nos encanta hacer programas como las transferencias monetarias condicionales que funcionan igual en Chumbivilcas, en Piura y en Loreto, ¿no? Cuando lo que vemos es que hay mucho espacio para hacer políticas generales, sociales, con aterrizajes diferenciados a nivel local. Sin eso, está muy difícil que logremos realmente cerrar las brechas. Y por supuesto, desgraciadamente, para ello hay unos básicos, se han mencionado a lo largo de estos días: crecimiento, inflación baja. La inflación es el peor problema para las personas más pobres, ¿no? Y entonces tener baja inflación es fundamental, no solamente porque suene bien, sino porque realmente tiene un efecto distributivo enorme. Y capacidades estatales. Lo que hemos visto es el deterioro de las capacidades estatales, en particular en los sectores sociales que hoy día gastan mucho más que hace una década y obtienen como resultado mucho menos. Y eso es lo que tenemos que cambiar, pero necesitamos hacer todo a la vez, no solo una cosa. Ya está, listo. Bueno, muchas gracias, Carolina, por empezar esta conversación. La verdad hay varios mensajes claves a los que vamos a regresar a lo largo de este panel. Me gustaría empezar con una idea que fue hacia el final de la presentación, que es el tema del estado residual, que creo que enlaza muy bien con lo que se habló en el panel de economía y también con lo que se mencionó ayer, lo que mencionaba Salvador, de cómo podemos disputar esta narrativa individualista hacia pensar más en colectividad, ¿no? La visión de la política social no nace en el vacío, y creo que ahí hay algo importante de pensar en cómo la construcción de estas políticas sociales descansan o se basan implícitamente en un contrato social que no es estático, sino que está evolucionando y que además está en disputa. Y por eso, antes de poner el foco en los desafíos de implementación y de articulación de estas políticas, me gustaría que vayamos al punto de partida, que es al diseño de las políticas sociales, y que nos cuenten un poco desde su perspectiva cuáles consideran que son los 3 ingredientes claves para la formulación de políticas sociales pertinentes y cuál es el mayor déficit que enfrentamos en el país. Empiezo contigo, Álvaro. Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecer por la invitación y por supuesto felicitar este espacio que creo que es muy valioso y que espero que se siga implementando durante muchos años. Creo que digamos, la última lámina de Carolina es relevante también en función de la propuesta del panel anterior, ¿no? Es decir, tenemos que tener un estado mínimo que haga solo lo suficiente, o más bien estamos hablando de una forma de conceptualizar el Estado no de un punto de vista meramente económico, sino de relacionamiento social, finalmente, que es el propósito último del Estado,
Y creo que es una discusión que hay que incluso llevar bastante más allá, ¿no? En cuanto a los programas sociales, y creo que en el panel anterior también se habló mucho de qué cosas han funcionado y qué cosas no, creo que hay que tener en cuenta también que las políticas que han funcionado han sido, por lo general, de arriba hacia abajo. No han sido producto de demandas de grupos sociales o de la sociedad en general, y esto creo que también lo mencioné en un libro, en un artículo, en un libro que tiene con Rodrigo Gil, ¿no? Las grandes reformas del Perú, o sea, la descentralización o la educación universal, y no sé cuál es la otra que mencionan, ninguna ha venido por producto de demandas sociales, ¿no? Y si pensamos ahora todas las contraformas que está habiendo en temas de educación, SUNEDU, el problema es que luego nadie las defiende, ¿no? Entonces son precarias, en tanto luego salen de la agenda fácilmente y nadie hace aspavientos, ¿no? En cuanto a tu pregunta en particular, cuando hablamos de diseño, creo que es importante tener en cuenta este tipo de estado que conceptualizamos, este tipo de estado residual, y por dos motivos. El primero es que muchas veces diseñamos sin conocer cuál es la capacidad real del estado de implementar, ¿no? Entonces, diseñamos, y creo que eso salió ayer también, ¿no? De jure somos las estrellas en todo, ¿no? O sea, diseñamos las mejores políticas, pero luego nunca pensamos en si quien las tiene que implementar tiene los dientes, si va a tener que articular, si va a tener que la capacidad de desarrollar en el territorio, ¿no? Y creo que algo que creo que hay que poner sobre la mesa aquí también es que no estamos hablando de los territorios, ¿no? Un gran problema del país, yo creo que no salió de caso a la mesa, que es un país centralista. Y estamos hablando en estos paneles de cómo unos mejores servicios pueden ayudar a que, no sé, la gente pueda votar de otra manera, o quizás no votar por candidatos anti-establishment, o lo que sea, pero las demandas... Ya me paró el micrófono. Vuelvo a la siguiente, mejor para terminar la idea. Gracias. Primero agradecer a los estudiantes y al esfuerzo. Creo que armar el segundo siempre es mucho más difícil que el primero. Esperemos que haya un tercero y un cuarto, y creo que debatir es súper para la formación, para ustedes y también para nosotros desde el Perú, y escuchar, y creo que súper tener esos espacios, ¿no? Felicitaciones por eso. Y lo segundo es que cuando hablamos con Elisa, la pregunta que me puso María, que no la ha dicho, es que si es que podemos pensar no en territorios como algo tan grande y tan diverso, sino como características en los territorios, ¿no? O sea, si uno puede pensar, cuando uno dice ya, crecimos a 3.8%, ¿no? El Perú en sumatoria creció a 3.8%, pero claro, eso implica qué pasó en Puno, qué pasó en Piura, qué pasó en la selva, ¿no? Carolina nos ha diferenciado costa rural, costa urbana. Claro, ahí está el pequeño productor que nos decía Piero, pero también está la agroindustria, ¿no? La gran agroindustria. Pues claro, detrás de ese número grande, ¿qué es lo que sucede en la vida de la gente, ¿no? Entonces yo creo que la presentación de Carolina nos va mucho sobre la vida de la gente. Y en eso yo me muero de envidia, porque creo que hoy con Carolina, cuando trabajamos en el MINS hace muchos años, Javier Escobar hizo un súper ejercicio para identificar la población, la PEPI, la población objetivo que teníamos como MIDIS, y claro, hizo cosas alucinantes con el censo para lograrlo identificar, ¿no? Hoy con 7 grandes computadoras, 2 mecanismos de inteligencia artificial, crearíamos muchos más instrumentos posibles, y creo que hay un reto súper interesante cuando conversamos de cómo uno empieza a incorporar en el diseño de las políticas públicas esas particularidades territoriales. O sea, hay un conjunto de particularidades territoriales, hay un conjunto de información que uno puede hoy incorporar, ¿no? Hay una cosa que a mí me gusta mucho en el proceso de PCM, fue identificar una cosa que se llama una tipología de distritos. Los diferentes, en Perú hay más o menos 1900 distritos, y varios son muy diferentes unos que otros. San Juan de Lurigancho, 1,5 millones de personas, y tenemos un par de distritos en Yauyos con 150 personas, ¿no? El mundo es muy diferente. Y las poblaciones son muy diferentes en estos espacios territoriales. Y los resultados que consigamos en políticas públicas
implicará que podamos tener un diseño que incorpora esa diversidad en esas características, esa diversidad de capacidades que ha estudiado bien Álvaro, esos diferentes niveles de desarrollo institucional, pero además algo que yo creo que es bien concreto, ¿no? Ayer, por aquí está el investigador que nos mostró el dibujo del Tambo, ¿no? El proyecto Tambo nos decía en el Cañón del Colca, ¿no? En el Cañón del Colca hay un espacio maravilloso en Arequipa, es una zona bastante rural, es Chivay, ¿no? Una provincia de Cayoma, una zona muy dispersa, pero uno puede encontrar que las políticas públicas de desarrollo productivo, así como un experimento en términos tan particulares como Luz, requieren ahí una aplicación específica. No es la misma para Chivay que para lo que podamos pensar en Iquitos o en Madre de Dios, que nos decía bien Carolina. Entonces, esa particularidad del territorio hay que incorporarla, y creo que hoy tenemos las herramientas para hacerlo. Y lo segundo, porque me pidieron condimentos para estar con la cocina, lo segundo es algo que es quizás más importante en el diseño. Yo dicto justo diseño de políticas públicas en la universidad, y es que cuando uno diseña la política no solo tiene que incorporar las particularidades, sino tiene que incorporar en el diseño la posibilidad de promover esos espacios de coordinación que lamentablemente, a pesar de lo que quisiéramos los diseñadores de políticas públicas, no van a ser iguales en cada lugar, van a ser diferentes en función si encuentras un sector privado muy involucrado, ¿no? Si encuentras a los agroexportadores de Trujillo, tendrás una dinámica con esa Cámara de Comercio muy diferente que con la Cámara de Comercio de Cusco y los empresarios de Cusco, y será súper diferente con los madereros de Ucayali. O sea, tu nivel de dinámica, y eso, si tú diseñas una política pública que no permite que en el proceso de implementación desde el diseño consideres esas diversidades, creo que cometes un error serio de posibilidad de generar resultados, ¿no? Entonces yo sí creo que tenemos que empezar a pensar los diseños incorporando tanto la diversidad como estática de los territorios con datos, como cómo propicias a partir de tu diseño política esa movilización de intereses en los actores públicos y privados en esos territorios, ¿no? Y solo para acabar, solo porque luego pasa el mes, y creo que claro, eso no se logra, como decía ayer bien Salvador, si en vez de ponernos a discutir de las partes, de lo individual, no empezamos a tratar de poner el acento en lo colectivo, ¿no? En eso que nos es compartido por ese conjunto, que será distinto nuevamente en cada territorio, pero eso no quiere decir que el objetivo va a ser igual. Y el gráfico que nos mostró Carolina, en cuanto hace la sumatoria, ese es el resultado que estamos buscando. En eso creo que sí nos podemos poner de acuerdo. Déjame agregar 2 o 3 cositas coincidiendo con lo que han dicho, pero necesitamos diagnósticos bien granulares, ¿no? De los problemas que queremos resolver. Pero para identificar esos problemas, más allá de lo que la ciencia y la evidencia nos puede ayudar a generar, tiene que haber una guía desde la política. ¿Cuáles son las prioridades? Y un tema que no es casual, reconociendo que, por ejemplo, los planes de gobierno son una cosa bastante inútil en el caso peruano. Piensen que hace 8 años no tenemos gobierno con un plan de gobierno realmente. Y entonces no hay de qué colgarse, no hay dónde preguntarse cuáles son las 3 prioridades que este nuevo presidente o presidenta va a permitir que sean como las guías de su mandato, lo que quiere que sea su legado, ¿no? Y sin eso es difícil para un Estado sectorial comenzar a generar políticas, no solo para su sector, sino mucho menos las políticas multisectoriales que hay que crear, porque no hay ese liderazgo. Entonces el tema de compromiso y liderazgo político con los temas sociales es, y tiene que ser más allá de decir vamos a mejorar la educación, eso lo vamos a decir siempre, pero ¿qué cosa de la educación voy a priorizar? El bienestar del estudiante, ¿no? El aprendizaje del estudiante, la infraestructura, el docente. ¿Qué educación voy a hacer? Y eso requiere un compromiso político que nutra el diseño de las políticas. Sin ese liderazgo y compromiso político, los diseños de política terminan siendo microscópicos, terminamos haciendo microprogramitas, intervenciones puntuales, que es lo que
Me toca a mí como funcionario en mi escritorio y no pensamos en grande, no tenemos desafío más grande. Entonces el diseño de políticas tenemos que atarlo a la necesidad de estos diagnósticos muy granulares, no solamente de los problemas y las características, sino de los actores, como decía Eddie, pero también de cuáles son los compromisos, ¿no?, a los que los liderazgos políticos se la van a jugar, porque ahí se juegan los recursos, los mandatos, los lineamientos a las cabezas de los sectores, porque siempre es más fácil hacer política en mi sector y no coordinar con nadie. Lo difícil es coordinar con otro, ¿no? Eso exige un esfuerzo adicional. Y lo último, y con esto quiero terminar, en un estado con capacidades debilitadas, muy precarizadas como las que tenemos hoy día, el mejor diseño no va a funcionar. Tiene que ser el diseño que es posible con esas capacidades, ¿no? Álvaro lo decía. Si no pensamos, si no reconocemos cuáles son las capacidades reales que tenemos, y esta idea de que va a venir un nuevo gobierno y va a traer a la mejor gente, bueno, está cada vez más difícil. El Congreso nos las ha puesto bien difícil porque ahora todo el mundo es personal permanente. El próximo que venga, el ministro con el mejor equipo, va a poder venir con 5. Y esos 5 no van a poder cambiar el sector. Hay que trabajar con esa burocracia que está ahí ahora, porque esas son las capacidades con las que tienen que operar cualquiera de las intervenciones que queramos hacer para cerrar brechas. Creo que la paradoja que plantean es súper interesante, porque a la vez queremos diseñar políticas que sean efectivas, pero que también puedan ser implementadas en los territorios, y eso nos pone en una posición de tensión un poco entre esas dos cosas, ¿no? Justamente relacionado a cómo pensamos las políticas y cómo las implementamos, y también algunas preguntas que la audiencia tiene. Quisiera que nos cuenten un poco sobre cuáles son estos principales cuellos de botella en la implementación de estas políticas. También siéntanse libres de enlazarlo con el primer punto de diseño. Y la idea sería pensar un poco en 1 o 2 cuellos de botellas importantes relacionados en implementación en diferentes niveles del gobierno. Álvaro. A ver, yo, en línea con lo que dije en la primera intervención, creo que para hablar de implementación hay que hablar de capacidades, ¿no? Y creo que esto es una discusión mucho más amplia y que creo que hay que complejizar. ¿En qué sentido? Y en la misma línea de busquemos qué funcionó y qué no, sino, digamos, hay dos rutas, ¿no? ¿Qué funcionó? Una es que lleva a la conclusión que escuchamos ayer, tengamos este crecimiento económico obsesivo, ¿no? Hay otra ruta, que es la que ha presentado Piero hoy día, es como que ese crecimiento inclusivo, por si acaso, no contiene la semilla del desarrollo, ¿no? Entonces creo que hay que complejizar más allá de lo que funcionó y no funcionó, porque lo que funcionó también tuvo algunos efectos negativos en otros espacios, ¿no? Y el éxito que hemos tenido en lo económico y en lo social durante un periodo importante no ha estado exento de otras problemáticas que no hemos abordado, y una para mí claramente es el de la capacidad estatal, que creo que es a lo que ha apuntado Piero en su intervención anterior. Pero de nuevo, vamos a hablar del huevo y la gallina, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue crecer primero y después pensar en las capacidades, pero no dijimos, no, sigamos con este crecimiento obsesivo y lo demás pasa a segundo plano. No hicimos las reformas de segunda generación y ahora tenemos este Estado que diseña muy bien, pero no tiene ninguna capacidad, salvo temas muy puntuales, ¿no? O cosas que son muy sencillas o las menos problemáticas, que son ejemplos que luego nos quedamos en que mejor las otras cosas ni las hagamos porque de todas maneras las vamos a hacer mal. Entonces yo creo que ahí es importante tener en cuenta que lo que necesitamos es un cambio de paradigma en función de la capacidad estatal, ¿no? De cuando diseñamos no solamente pensar en qué capacidad es la que puede implementar cosas, y ojo, teniendo mucho cuidado, porque hay algo que pasa mucho, es que diseñamos cosas y luego pensamos en función de lo que podemos hacer, ¿ya? Y eso es muy grave, porque luego tendemos a pensar los problemas, no en función de cuál es el problema real, sino en función del problema que nosotros podemos solucionar, y eso funciona en el Estado y en la industria del desarrollo en general, desde el Banco Mundial hasta, y hay N libros sobre eso, ¿ya? Entonces, claro, cuando tienes un Estado con muy pocas capacidades, que puede hacer muy pocas cosas,
todo lo resuelves igual, ¿no? Resolviste la anemia con programa presupuestal, pero luego hiciste programa presupuestal para todos, porque eso es lo que se hacer y hay cosas que no se resuelven con programa presupuestal, ¿no? O sea, luego te ponías a medir el cambio climático pues, como si fuera indicadores de anemia y hay cosas que para los que no se aplica todo. Entonces, creo que el cambio de paradigma pasa por preocuparnos por tener un Estado capaz, ¿ya? Y creo que este espacio es muy importante. ¿Por qué? Porque se ha hablado mucho, todo ese, sí, regresen al Perú, pero no solamente regresen al Perú, regresen al Perú y exijan un lugar donde quieran trabajar, un Estado en el que quieran permanecer, en el que no estén 3 meses, en el que puedan hacer línea de carrera, en el que se promueve el talento, ¿no? O sea, no basta solamente con ir y ocupar cargos y estar moviéndose de ministerio en ministerio, sino creo que hay ya una necesidad de tener cierto activismo hasta cierto punto, de exigir un Estado mejor, que digamos, oye, hay una oportunidad de turismo y exijamos que haya un Estado capaz de desarrollar el turismo y no quedarnos en solamente, no, eso, escucha, es muy complejo, entonces no conocemos nada, ¿no? Entonces, hay que transformar, y si a mí me preguntan, luego la INA, o sea, el crecimiento económico, sí, claro, pero hay que pensar primero en las capacidades que se necesitan para eso, ¿no? Y el Estado, o sea, no solamente en lo social, sino en lo económico, no solo residual, o sea, el Estado tiene que apoyar a la inversión privada, tiene que darle la espalda para que pueda probar y errar y darle, no sé si eso cabe dentro de las políticas industrialistas o qué tendencia teórica económica hoy, pero o sea, el Estado no puede ser visto por el empresario como antagónico, sino el Estado es una corporación gigante que podría darle impulsos a muchas industrias estratégicas sin ser intervencionista, ¿no? Claramente, dentro de un esquema de mercado, ¿no? Creo que hay que salir de esa mirada antagónica entre el Estado y el privado, y bueno, ahí lo dejo porque ya me dieron mi tiempo. Para esta segunda parte yo tengo como 2 mensajes, ¿no? Que son como... La verdad que me parece súper que estudiantes se pregunten sobre el Perú, y algo que cuando yo era secretario de descentralización, digamos, ¿no? Tocó con Salvador un tiempo también, uno de los temas más importantes era hacer política. Y hacer política no... Creo que a veces asociamos política con politiquería, ¿no? Negociación bajo la mesa, no hacer política. Y los gobernadores regionales, los alcaldes son representantes de un pueblo, de un lugar, de un interés, de un territorio, y creo que lo único que podemos hacer es entender la política como espacio de conversación, espacio de diálogo, espacio de construcción en común. O sea, creo que en esa dinámica de conversar insistentemente es que uno construye esos resultados. Muchos de los tecnócratas partimos de ese político no sabe mucho en realidad, ¿no? Entonces hay que educarlo, ¿no? Hay que hablarle de una forma que entienda, ¿no? En realidad a veces hay que conseguir que nuestras propuestas técnicas de política se ajusten a los intereses que representa la política. Y eso es muy importante cuando uno lo aterriza a cosas concretas. Y quiero usar el ejemplo del panel inicial. Yo trabajo nuevamente, como decía, en la zona de, ahora por temas de comunidades altoandinas, ¿no? Arriba de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Algunos de ustedes han comido una buena hamburguesa de alpaca, de carne de alpaca, es maravillosa. Y claro, el servicio de sanidad para un camal municipal ahí en Chahuanca, al costadito de Chivaya, 1 hora, solo 2 horas de Arequipa, lo da el mismo técnico que a la empresa con la que trabaja Piero ha logrado que esos arándanos estén en el mundo, sean súper competitivos y tengan la sanidad. Es experto para haber puesto los arándanos en China y en cualquier otro lugar del mundo y no ha logrado crear una certificación para la carne de alpaca a 3.500 metros. ¿Cómo logramos que una entidad, la misma entidad pública, súper competitiva, yo soy piurano y he discutido mucho con Senasa, con los mangueros y los productores de uva, porque Senasa americana va a Piura y conversamos con él y discutimos los parámetros, pero no hemos logrado que esa misma perfección de diseño de política pública
vaya ese pequeño productor que nos decía Piero de 2 hectáreas que puede mejorar su productividad, si como Estado le podríamos dar ese servicio. Yo creo que como formuladores de política, como diseñadores de política, tenemos que repensar cómo esa excelencia que podemos conseguir en mercados muy competitivos empezamos a diseminar. No se trata de eliminar SENASA, por favor, de ninguna manera, pero no saben cuánto ganaríamos en términos de inocuidad de productos alimentarios en un programa social de alimentación escolar, con una capacidad técnica que existe, que está allí, pero hay que darle esa orientación. Entonces, solo para esta parte que es, la pregunta es, ¿cómo hacemos esta implementación de política? Creo que es dialogar mucho políticamente, marcar muy bien esas prioridades, pero encontrar el canal para ponerlas, ¿no? Yo creo que no he conseguido con quién de SENASA, voy a investigar a Piero con quién de SENASA converso para ver cómo es que esa excelencia que sí logramos en certificaciones de... todos los que han trabajado en comercio lo saben, ¿no? Se ha cambiado mucho, mi Iniciatura es muy bueno para los temas de innovación y los parámetros, y SENASA ha acompañado, y DIGESA también, pero para los temas productivos, locales, hemos tenido ahí. Y solo quiero cerrar con el último elemento, porque claro, nuestros paneles de políticas sociales, y cuando conversábamos aquí los 4, a veces nos terminamos encasillados en la educación, o en salud, o en la cola del pequeño baja productividad, y creo que el consenso que tenemos, y creo que es algo que tenemos que empezar a ponerle más literatura, es que la política social tiene que ir acompañado, como decía Carolina, de esta parte de la oportunidad económica, ¿no? Esas personas no solo necesitan esa protección social, sino que además tienen la aspiración de desarrollo, tienen la mejor voluntad porque sus hijos tengan un futuro diferente de lo que nos llamaban a pensar como estuvimos hace 25 años. Es algo muy importante en las familias también, y entonces el rol de la política tiene que ir combinando con los objetivos también económicos productivos. Van a estar asociados con escalas diferenciadas y con territorios, con rostros y personas diferenciadas. A ver, cuellos de botella hay un montón, ¿no? Pero yo creo que críticos para avanzar en poder implementar buenos diseños de políticas sociales tienen que ver con reconocer no solamente la necesidad del diálogo que señala Eddie con los actores que van a ser la contraparte de cualquier intervención social, con los padres de familia en la escuela, con las personas que hacen la cola en la posta, con los alcaldes, con el resto de la sociedad. Pero también hay que entender que hay muy poca información en manos de esos actores. Les damos muy poca información. El Estado peruano les provee con muy poca información, les da una información general para el Perú, para su región, que no les sirve de nada. Cuando comenzó el MIDIS, venía el caso usual, era que venía un alcalde y decía, no, es que en mi municipio, en mi distrito, no llega tal programa, o en mi distrito la desnutrición crónica afecta a 80% de los niños. Entonces hicimos un súper esfuerzo para tener data a nivel de cada municipio para poder conversar con el alcalde, darle la información, ¿no? Se hizo la primera versión del Infomidis, ¿no? Que permitía que cuando venía el alcalde uno le podía decir, no, hay 324 señores que reciben pensión 65, de los cuales 323 cobraron el mes pasado. Y eso, simple dato, generaba la base para una conversación totalmente distinta, ¿no? Que no eran las percepciones, lo que a mí me han dicho, lo que yo escuché, sino tengamos un dato, ¿no? Hicimos un compendio de niveles de desnutrición crónica infantil a nivel provincial, ¿no? Para poder conversar sobre los problemas reales, no sobre lo que creemos que son los problemas. Entonces, también hay que complementar esas conversaciones con un insumo que desde el Estado pueda gatillar una mejor conversación y una construcción de una confianza básica, ¿no? Porque la primera reacción a usted tiene en su distrito 323 señores que reciben pensión 65 es mentira. Bueno, aquí está la lista de los DNI de los 323 que han ido a cobrar el mes pasado. Ah, bueno, entonces cambia la conversación. Pero eso hay que construirlo, y eso hay que construirlo a partir de la necesidad. Y lo otro, que tiene que ver con lo que decía Álvaro, es que nos concentramos en aquello que sí podemos hacer y nos olvidamos de para qué lo estamos haciendo, ¿no? Y entonces eso genera un cuello de botella muy duro, y el mejor ejemplo en el caso peruano es la provisión de agua segura. Hemos hecho un esfuerzo fantástico, hemos invertido
miles de millones en conectar las viviendas de casi todos los peruanos al sistema de agua potable. Al 80% o más, incluso en las zonas rurales de viviendas, llega un tubo que trae agua, en el peor de los casos, a la puerta de un hogar. Pero el agua que viene por el tubo es cochina, no tiene niveles de cloro adecuados. En el Perú rural, solo 3% del agua que llega por el tubo tiene niveles adecuados de cloro. En el Perú urbano, 45%. Un desastre, porque lo que genera un impacto positivo en la vida de las familias no es solo que ya no haya que acarrear el agua, es que el agua que toman los niños sea segura y entonces los niños no se enfermen y entonces las mamás no tienen que dejar de trabajar porque tienen que ir a cuidar al niño y llevarlo a la posta, ¿no? Entonces, ese paso final, como es bien difícil de hacer, no lo hacemos. Y nos vanagloriamos de que todas las casas tienen un tubo de agua potable, ¿no? Entonces, perdemos el objetivo. El objetivo era que haya una mejora en la salud de los niños y en las capacidades de esos hogares porque tenían agua segura. Y no en que solamente tenían agua, ¿no? Hacemos un programa de alimentación escolar que buscaba que los niños tuvieran energía suficiente para enfrentar con éxito la jornada escolar. Y después lo desvirtuamos y lo convertimos en un programa que compra comida y la entrega en la puerta de los colegios, sin importar si los niños se la comen. Lo único que importa es si los niños consumen la comida, no si compramos bien, si gastamos bien, si ejecutamos el presupuesto. Entonces ahí tenemos los cuellos de botella centrales, porque perdemos el objetivo porque no sabemos cómo lograrlo y nos quedamos solamente en el pedacito que sí podemos hacer. Bueno, también habíamos conversado un poco sobre algunas de las experiencias exitosas, digamos, de los aprendizajes que hemos tenido en el país. Hay varias preguntas relacionadas, entonces voy a tratar también de incorporar lo que la audiencia quiere escuchar. Y aquí, si les parece bien, voy a tratar de dirigir las preguntas de acuerdo a más o menos cómo están formuladas, pero siéntanse libres también de responder si así lo quisieran. Una pregunta para Carolina sería sobre cómo enfrentar la pobreza rural. Quizás si podrías priorizar de repente 1 o 2 puntos sobre cómo enfrentar la pobreza rural. Te escuchamos. A ver, la pobreza rural es bastante estructural, digamos, ¿no? Y las personas en situación de pobreza en el mundo rural enfrentan un conjunto de desafíos. Están lejos de un montón de servicios, no tienen recursos productivos suficientes, no tienen capital de trabajo, no tienen acceso a nuevas capacidades y eso genera una reproducción continua de esa pobreza. Sin embargo, hemos visto que la combinación de programas de asistencia social, porque las personas que están en una situación de pobreza no las podemos ayudar a superar la condición de pobreza, sino las ayudamos a que sobrevivan el día a día, ¿no? Entonces hay que asistirlos mientras están enfrentando esta situación de pobreza, pero a la vez darles un complemento. Y yo creo que el Perú en eso tiene una historia interesante de programas de desarrollo rural que han llevado distintas canastas de intervenciones a las familias rurales que terminaron decantando en lo que hoy día es Jacuguiñay, que es un programa, ¿no?, que tiene un menú de opciones, ¿no? Y cada grupo de familias elige aquello de ese menú de opciones que le sirve para su estrategia de superación de pobreza. Y ese programa, que ha sido evaluado nacional e internacionalmente con RCTs y sin RCTs, ¿no?, lo que encuentra es que las personas en situación de pobreza rural muy extrema sí logran insertarse en sendas de reducción de pobreza sostenidas y sostenibles. Pero esto no quiere decir que uno va y les enseña una tecnología y les da unos cuyes y se va y las personas salieron de la situación de pobreza. Es un proceso que se inicia pequeñito y que en los primeros 2-3 años logra incrementos de los ingresos de las familias en 10%, ¿no?, en 15%, pero a la vez pueden lograr incrementos en seguridad alimentaria, en la salud de los niños, que permiten que toda la situación económica de esa familia avance. La gracia de esos programas es que necesitan ser muy flexibles, porque lo que necesita una familia rural
en una comunidad no es lo mismo que necesita una familia rural en la comunidad al lado. Y entonces hay que diseñar programas que tengan unas reglas generales, pero adaptaciones locales muy particulares. Y en eso, hoy día en el mundo hay 400 y 500 experiencias de programas de ese tipo, ¿no? De los cuales Jacobo ha sido pionero, que están documentadas. Hay una plataforma entera en el Banco Mundial que sigue, que da seguimiento a estas intervenciones impulsadas por el Estado, por la cooperación, por ONGs, por Naciones Unidas, en distintos contextos, pero que funcionan de la misma manera, haciendo estos procesos de inclusión económica para poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema. Gracias, Carolina. Hay otra pregunta que creo que quizás Álvaro podrías tomarla, también puedes declinar. Básicamente es una pregunta que está enmarcada en el retroceso de las políticas educativas y creo que podría estar enlazado con lo que comentabas al principio de cuando diseñamos políticas de arriba hacia abajo, son muy precarias en términos de sostenibilidad, ¿no? Entonces la pregunta es cómo podemos organizarnos para defender lo bueno que existe y pedir más, ¿no? Esa es un poco creo que tiene que ver con la demanda ciudadana en el diseño de las políticas. Está complicada. Hay muchas formas de aportar a eso, de entrar a política o hacer activismo y exigir y organizarse. Yo acá por lo menos conozco 3 personas en el público que han tenido becas del sector del Estado, ¿no? Y no hay ninguna política que se preocupe que ellas regresen y trabajen con el Perú, en el Estado, empiecen indignándose porque acaban de anular la beca presidente. Ese sería un buen comienzo, ¿no? ¿Qué están haciendo ustedes? Muévanse, articúlense, reclamen, indígnense para empezar, ¿no? Yo voy a aprovechar para hacer... A ver, yo soy el día de hoy soy la primera persona que escuchan que no es un economista, ¿ya? Y si contamos el último panel de ayer, inclusive. Y si bien todo lo que estamos conversando estos días son temas profundamente económicos, no podemos verlo solamente desde la economía. ¿Ya? Tenemos que ver otras dimensiones, y la lista política es fundamental. Nosotros hoy día el Perú está totalmente polarizado, dividido, la desafección de la ciudadanía está en sus niveles más altos, y seguimos, no sé si pensando todos, pero sigue la idea ahí de que con servicios sociales, ¿no? Con mejor acceso a servicios, la gente se va a entusiasmar con el Estado. Pues déjenme decirles 2 cosas. ¿Ya? La PCM cada cierto tiempo hace sus encuestas con Ipsos, creo que son, y la satisfacción de los peruanos con los servicios públicos por los cielos. El año pasado el PNUD sacó este informe del Índice de Desarrollo Humano, donde cruza el indicador del Índice de Desarrollo Humano con el índice de densidad estatal. ¿Ya? Los lugares donde hay más Estado, hay mayor desarrollo humano. Incluso mostraron datos bien interesantes de que la gente tiende a migrar hacia los lugares donde hay mayor presencia estatal. ¿Ya? Los únicos lugares donde hay mayor desarrollo humano con poca presencia estatal son los lugares donde hay economías ilegales que están ocupando por el Estado. Madre de Dios, que acaba de presentar Carolina, que la gente tiene muchos ingresos, pero mucha pobreza multidimensional, porque no hay Estado. ¿Ya? Entonces, no creamos, no salgan de esta conferencia pensando que el mundo se soluciona con mejor acceso a servicios públicos. El problema es mucho más complejo. ¿Ya? Si hablamos del sur, y eso que quise haberse leído en la primera intervención, no es un voto ideológico, ¿ya? Es un voto hasta identitario, no es por demanda de servicios, ¿no? En el fondo yo creo, y coincido con Pablo Vilca, con el que siempre hemos hablado de esto, es un voto contra la centralización. Yo soy seguramente el primero que escuchan que no es economista, pero hasta ahora creo que no ha habido ninguna
participante, acabo de decir que es de Piura, pero estos paneles somos casi todos de Lima, ¿no? Entonces... Yo también soy de Piura. Ah, mira. Pero en fin, o sea, creo que también parte por escuchar los territorios, ¿no? No solamente cuando diseñamos políticas, sino también para escucharlos, involucrarlos en la defensa de las políticas, en la construcción de un tipo de Estado que no es solamente más o menos eficiente, ¿no? Es un Estado que nos representa, es un Estado común finalmente. Gracias, Álvaro. Y un poco pensando en este tema tan complejo de cómo creamos políticas públicas que no solamente sean pensadas desde la centralidad de Lima, tengo esta pregunta que creo que Edgardo sería súper interesante que nos dé tu opinión, que es cómo incluir a los gobiernos regionales y provinciales, quizás para que tomen ownership, ¿no?, de estas políticas públicas, y sobre todo que hables un poco sobre esta relación entre la granularidad que requieren estas políticas y los problemas de centralización y descentralización que tenemos. Wow. Dos mensajes, porque además Dios nos pidió que fuéramos positivos, ¿no? Porque es súper importante, era nuestro mandato, digamos, ¿no? Yo sí creo que hay cosas que uno dice han funcionado bien, ¿no? Yo dicto en mi curso de políticas públicas, dicto muchos temas de descentralización, soy un descentralista, entonces digo que todas esas tasas de pobreza que nos han mostrado y de crecimiento económico en realidad son fruto de la centralización, ¿no? Lo cruzo con las épocas de más descentralización y coinciden, ¿no? Es santa casualidad en realidad, ¿no? Absolutamente no, es muy difícil que uno reduzca eso a un proceso, ¿no? De hecho, quizás a los términos de intercambio encontrar una lógica. Pero ese modelo que nos acaba de decir Carolina de el agua potable, ¿no? La conexión de agua, ¿no? Las familias necesitan que llegue agua a su puerta, y lo mal que ha funcionado. Pero hay algo que ha funcionado muy bien, la electricidad. Los peruanos tenemos un foco en nuestra casa, la mayor parte, más del 98%, y pagamos por ese foco, y mantenemos ese foco, y funciona el servicio. Y las empresas que lo reparten, a excepción de la capital, a excepción de Lima, todas son empresas públicas. Son funcionadas, están en FONAFE, ganan plata. Yo, cuando estuve en varias de esas empresas, me odian porque les quitamos sus utilidades, ganan muchísimo dinero. Entonces son empresas rentables. Funcionó. Hay un buen diseño de política pública, hay un alineamiento de intereses, hay una operación en implementación, con seguimiento de esas políticas públicas, con resultados, con estándares de calidad. Y creo que es una combinación de tienes el político y el formulador de política trabajando con un objetivo claro, la conexión domiciliaria. A nadie se le ha ocurrido que ¿no? En el agua le hemos dicho, no, cada has arréglese, cobre cada uno. No tiene sentido, no tiene lógica, no tiene base en ningún lado que cada uno tengamos que buscar agua, cada comunidad. Y lo tenemos en el ejemplo al costado, a nadie se le ocurrió que cada uno busquemos electricidad donde podamos, y Cela quizás nos ayudaría porque ella sí lo ha logrado, ¿no? Crear una turbina y crear tu energía para tu casa, y hay varios lugares, pero no es una solución escalable en ese caso. Entonces, regresando a la pregunta concreta, yo sí, de mi experiencia de conversar y de hacer política con gobernadores, con alcaldes provinciales, y con alcaldes distritales, creo que si uno, como dice Carolina, usa información, lo construye sobre objetivos que podamos ir, pero no es algo que yo llevo previo construido, no es algo que tú traes previo, sino es algo que buscas la manera de construirlo colectivamente con algunos objetivos que nos podamos trazar juntos, y que en esos objetivos que nos podemos trazar juntos recogemos esas particularidades de los intereses, de las prioridades territoriales. Creo que sí logramos conseguir soluciones sostenibles en el mediano plazo, ¿no? He tenido muchas discusiones en algún momento en mi experiencia de trabajo, porque claro, si eres el secretario de descentralización, consideran que tú eres el que está de acuerdo con los gobernadores, y entonces en el ejecutivo tú eres el abogado de ellos, ¿no? Eres el malo, donde bueno, no. Ministros, te quieren mejorar los temas, por ejemplo, es un ejemplo particular, pero tenemos un problema con el seguro integral de salud y los sistemas de reposición de ingresos.
no lo va a poder hacer desde Lima, tiene que conseguir involucrar a ese alcalde y ese gobernador en ese problema particular, con ese objetivo, para ese momento dado. Y claro, eso lamentablemente, aunque lo querramos, lo que trabajamos en el MINSA, no lo reproduces en automático en cada... el Excel no funciona igualito en cada departamento y en cada provincia. Vamos a tener que incorporar un Excel con alguna tabla dinámica donde podamos incorporar otras variables que nos permitan llegar a ese consenso, ¿no? Pero ese consenso, esa sí es una mala noticia, no te lo puedes saltar. O sea, tú quieres políticas públicas que consigan resultados, tanto sociales como económicas, requieren consenso desde los territorios. El Perú es tan diverso y es tan particular que no vamos a conseguir que el sistema, quiero volver a mi ejemplo del sistema de sanidad en Chalhuanca, este pequeño centro poblado en Chivay, que no va a poder conseguir volverse más productivo con mejores servicios si no consigues que el gobierno nacional, que tiene la responsabilidad exclusiva de darle la certificación de sanidad, pueda conversar con el gobierno regional de Arequipa, que está muy interesado ahora, que además es el campeón en camélidos, pero que además el que va a pasar todos los días frente a Zacamal, que ve los camiones que llegan, es el alcalde distrital. Entonces tú necesitas una coexistencia de política pública con los tres niveles de gobierno coincidentemente, ¿no? Muchas gracias, Edgardo, muchas gracias a los tres panelistas por haber compartido con nosotros sus ideas. Y quizás quiero terminar el panel recordando que parte del título de la presentación de Carolina era políticas sociales para fortalecer el tejido social. Creo que cuando tenemos eso en mente, no solamente hablamos de servicios, hablamos de demandas ciudadanas, hablamos de sostenibilidad y nada, invitarlos a que sigamos la conversación. Muchas gracias.